Bienvenidos en la Cruz Podcast. Señores, como siempre me encuentro bien acompañada de mis compañeras, valga la redundancia. Claro que sí. Claro. Frenzy y Maite, nos sentimos muy contentas de estar aquí con cada uno de ustedes en este nuevo episodio de nuestro podcast. Y a propósito de que este próximo 28 de febrero vamos a tener nuestra actividad, tenemos un tema muy interesante para cada uno de ustedes, que es acerca del reino de Dios. Así que Maite, primero, Frenzy, saluden, díganle a la gente cómo ustedes se sienten. Vamos a entrar lleno. Bueno, mi gente, bendiciones. Como dice Sama, siempre es bueno, grato, agradable nosotros estar aquí en compartir conmigo en la misma mesa. Claro, para ti es grato. Claro, y compartir con toda la gente que pueda ver este video. Realmente nos estamos preparando este próximo 28 de febrero y para Señores, eso queremos hablar. Samalita hoy. Yo estoy activa. Frenzy, ¿cómo te sientes? Muy bien. Como decía Samalí, súper acompañada de estas grandísimas mujeres y a la expectativa de lo que Dios hará este 28 de febrero, que sé que será de muchísima bendición. Como Amén. ustedes saben, nosotros en el podcast anterior estábamos hablando acerca de las expectativas que tenemos con esta actividad Basileia. Y que también mucha gente se estaba preguntando qué significa ese nombre, porque realmente cuando tú suenas Basileia, tú tienes, siento hablar en lengua, pero no. Ustedes saben que en palabras llanas, Basileia es reino de Dios. Y lo que nosotros queremos que se manifieste en esta actividad es el reino de Dios. Pero en palabras simples, para ustedes, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, yo creo que el reino de Dios se encuentra resumido en Cristo. El reino de Dios lo expresó Cristo cuando vino y caminó en la tierra. De hecho, Él dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos ha llegado, hablando de sí mismo. Y si nosotros podemos definir entonces que se encuentra en Cristo, se encuentra resumido en Cristo, pues el reino de Dios, el carácter de Cristo define claramente, de manera explícita, lo que es el reino de Dios. Dice la Biblia que Jesús era compasivo. Una de las cosas, de las principales características de alguien que pertenece al reino de Dios es que es una persona compasiva. Y yo creo que la palabra compasión era una de las características que más la Biblia menciona de Jesús. Dice que Jesús miraba a la gente con compasión, que Jesús miraba y sentía compasión de la gente, porque la compasión te mueve de manera más profunda, yo creo, y más de manera más profunda e intencional a tú. Va más allá de la empatía, porque la empatía es tú ponerte en el lugar del otro, pero el ponerte en el lugar del otro puede ser a través de un pensamiento y ya, algo ligero, pero la compasión te mueve a hacer algo por el otro. Y eso hacía Jesús. Y yo creo que este es el reino de Dios, cuando nosotros con nuestras palabras, pero también con nuestras manos, con nuestros hechos, con nuestras decisiones y actitudes, le mostramos al mundo quién es Jesús. Realmente. Tú sabes que para mí, cuando tú hablas del reino de Dios, tú como que te transporta como algo así sumamente celestial, claro. Como tú te imaginas un castillo, tú te imaginas como oro, plata, pero realmente el reino de Dios en palabras simples es amor, justicia, paz, compasión, como tú decías, porque realmente nosotros a veces tenemos como un concepto, o sea, quizás a veces la estructura que nos crean, que no, que tú tienes, cuando realmente Dios es, como hablábamos detrás de cámara, Dios es simple. Así es. Es un ser complicado, pero simple a la vez, y realmente donde están esas características que tú puedes, por ejemplo, vivir conforme a los estatutos divinos, ahí está el reino de Dios. Así es. Donde tú vives bajo lo que Él ya estableció para cada uno de nosotros, ahí está el reino de Dios. Claro, sin duda alguna. Mira, algo muy interesante y que me gustaría que tú en tu casa o donde quiera que estés mientras estás escuchando esto, tomes en cuenta, es que el reino de Dios no es solamente como nosotros pensamos. Algunas personas confunden el reino de Dios con fuego, chispa y candela. Exacto. Fuego, chispa y candela y no sé qué. Eso es parte del reino de Dios, pero no eso es una manifestación. Exacto, una manifestación del reino de Dios, pero no es la esencia. Y como mencionaba Maite, el reino de Dios es nosotros poder manifestar a través de nuestra conducta que Cristo vive en nosotros, que Cristo nos ha cambiado, que Cristo nos ha restaurado. Cuando nosotros recordamos lo que decía Juan de Jesús y el Jesús mismo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese momento en donde Jesús es bautizado, que viene y desciende el Espíritu como paloma y marca el inicio del reino de Dios y lo que Jesús vino a hacer en la tierra, fue como una evidencia de las cosas que nosotros quizás debemos manifestar ahora, en el sentido de que
en ese momento él empezó a caminar bajo su propósito. Pero eso nos hace recordar a nosotros también que en el momento en el que nosotros permitimos que el reino de Dios se pose sobre nuestras vidas, que marque ese antes y después, que principalmente creo que eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Nosotros debemos estar conscientes de que Jesús viene para cambiarnos. Exacto. De que Jesús viene para transformarnos y para permitir que los demás vean a Jesús en nuestras vidas. Que si se habla de Samalí, si se habla de Maite, si se habla de Frenzy, donde quiera que se hable de nosotras y de ustedes que nos escuchan, se hable de que realmente hemos vivido un cambio, una transformación por medio del reino de Dios. Que si nosotros mantenemos nuestra antigua manera de vivir, siendo o diciendo que hemos sido impactados por el reino de Dios, realmente no hemos recibido tal impacto. Hay algo que la Biblia dice, que el reino de Dios no es comida ni bebida, y es porque el reino de Dios trasciende todo lo que es material. Definiéndolo de forma sencilla, sería esta, vamos a decir, la idea de que el reino de Dios, claro, Dios es el creador de todas las cosas. El reino de Dios, yo he dicho varias veces que nunca ha estado en crisis, por lo tanto Dios es el dueño del oro y la plata. Quiere decir que Dios nos bendice económicamente también, pero que trasciende todas las cosas materiales. O sea, el reino de Dios en nuestra vida trasciende lo que es visible, claro, porque lo primero que afecta al reino de Dios es el corazón del ser humano. Entonces, cualquiera que es parte del reino, una de las cualidades que nos debe distinguir a todos los que formamos parte del reino de Dios es nuestra naturaleza. Y la naturaleza habla de nuestro origen, o sea, de nuestra esencia. Y dice la Biblia que cuando nosotros venimos a Cristo, entonces toda naturaleza de pecado es quitada y recibimos una nueva vida. Quiere decir que esa nueva vida contiene las normas de ese reino al cual nosotros empezamos a pertenecer una vez recibimos a Cristo. Y a veces se entra como en disyuntiva y en tanta discordia, porque hay gente que dice, no, porque yo interpreto la Biblia de tal forma, o yo entiendo que el reino de Dios es esto. Sin embargo, yo creo que nosotros a veces queremos dar vuelta como en algo que en cierto sentido queda claro en la Biblia. Por eso Jesús vino a modelar cuál era el reino de Dios. Y una de las cosas que también Jesús hizo fue que él dijo, bendice a tus enemigos, o sea, ama a quienes te persiguen. Esto es el reino de Dios. O sea, la iglesia es la expresión del reino, debe ser la expresión del reino de Dios. Por lo tanto, a veces cuando yo escucho personas decir, no, pero por eso yo no creo en la iglesia, porque tal pastor, tal adorador, tal predicador. Y es un comentario que tú siempre vas a escuchar, o sea, que es muy popular. Vamos a decirlo. Tal líder, pero yo digo siempre que la naturaleza de Dios es una, porque Dios es único e indivisible. O sea, que cualquiera que comparte la misma naturaleza con Dios, que es parte de su reino, no hace tales cosas. Así es. Yo sí creo que hay personas que se disfrazan y que participan de la iglesia, pero no es verdad que si el reino de Dios, que si el Espíritu de Dios gobierna sobre mi vida, no hay dualidad. Claro. Yo puedo, me voy a poner a mí misma, yo puedo fingir, ¿verdad? A través de la prédica, que soy cristiana, fingir, pero realmente lo que revela si el reino de Dios gobierna mi vida, no son los dones, son los frutos. Y si tú quieres darte cuenta, si alguien es realmente espiritual, tiene que detenerte a ver sus frutos. Porque es que el fruto proviene de la raíz, de la semilla. Y la semilla, dice la Biblia, que es Cristo. Por tanto, todo lo que viene de ahí, entonces revela esa imagen. Así que yo digo, esa teoría queda tumbada. Cualquier persona que dice ser parte de la iglesia y no revela el fruto del amor que es Cristo mismo, entonces es participante de la iglesia. Claro. Mira, y disculpa que te interrumpa, hay algo interesante en lo que tú mencionas, porque yo entiendo ese punto de que a veces hay personas que se disfrazan, pero también habemos creyentes que no somos condescendientes con los demás. En el sentido... Que ahí está la compasión. En el sentido de que a veces decimos, no, que ese se disfraza y no sé qué, pero es una persona que está siendo transformada, como tú y como yo, que a veces esa transformación, esa persona, esa parte que todavía existe dentro de esa persona que todavía no ha sido transformada, que está en proceso, sale a relucir y nosotros no somos lo suficientemente pacientes. Está en su proceso de transformación, esa conducta salió a relucir y yo simplemente lo que digo, no, ese está disfrazado. Pero Dios está trabajando con él, al igual que está trabajando conmigo. Quizás las cosas... que constantemente Dios está trabajando con cada uno de nosotros, porque mira, de verdad que a veces yo me pregunto que si yo hubiese sido Dios, mira, de verdad, manita, mira, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Es así, pero realmente nosotros debemos como cuidarnos. Sí, hay gente que se disfraza y eso lo hemos visto y creo que también tenemos que pedirle al Señor discernimiento con ese tipo de cosas, para no afectar tampoco nuestra fe ni nuestra manera de ver el reino de Dios. Así es. Y de las cosas que hemos mencionado
mencionado, también considero que el reino también es tú llevar a aquellos que lo necesitan. Efectivamente. Porque a veces, y me ha pasado mucho en muchas ocasiones, de que digo, ay, Dios mío, lo puedo ayudar, pero realmente el reino está ahí. Una palabra, mira, hay una canción de un rapero que dice, es corta la frase que dice, que un Cristo te ama puede cambiar a mucha gente. Claro. Hay gente que está falta de amor y necesita eso. O sea, Así no es es. simplemente ver el reino de Dios como algo trascendental. Es algo que nosotros tenemos que traer aquí en la tierra a través de nuestros frutos, como tú ya lo mencionaste. Porque si no tenemos fruto, lamentablemente no vamos a mostrar el carácter de Cristo, Amén. que es la paz, que es la justicia, que es la benignidad, que es el amor. Entonces, si yo no tengo amor, si no tengo ninguno de esos frutos, el reino no se va a establecer en la tierra. Así es. ¿Entiendes? Así es. O sea, Mira, no hay manera, no hay forma. Hay algo que decía Frenzy, en esa misma línea también. Por ejemplo, con el tema del proceso de transformación. Es evidente el proceso de transformación en alguien, porque no hay reincidencia en lo mismo. Exacto. Y cuando alguien realmente está en un proceso de transformación, le duele fallar contra Dios. Sí, claro. Intenta hasta con sus propias fuerzas, por Claro. así decirlo, en honrar a Dios, y hay un arrepentimiento cuando Genuino, falla. claro. Sin embargo, a diferencia del que se disfraza, simplemente le importa lograr su cometido, su objetivo, pero no hay un arrepentimiento en su corazón. Y es evidente porque hasta el semblante del que está en un proceso de transformación se ve. Claro. Wow, vamos a decir que Dios me está transformando porque soy una persona impulsiva, no pienso lo que digo. De repente se me sale... yo soy así. Sí, yo soy se me sale una palabra Sí. y tuve como que me siento triste y me siento mal y digo, wow, no debí de hacer eso. Y trato como de volverme a medir o me agarro de la silla, no sé a qué Claro. vaya a decir esa palabra. Entonces, sí, ciertamente, todos estamos, pero es importante también saber que hay creyentes que tenemos 20 años en la iglesia, 10 años y queremos estar siempre en el mismo proceso Sí, de transformación. Eso es Y vuelvo y repito que Cristo está en nosotros como una semilla, se supone que la semilla crece. Amén. Y que si crece esa semilla te da un fruto. Y que los frutos son evidentes. Y que los frutos se manifiestan. Ahora sí podemos tener, claro, debilidades. Y en esas debilidades el poder de Dios se va a Se va a perfección. perfeccionar. Porque nosotras estamos aquí llenas de debilidades. Así es. Pero nuestras debilidades no pueden tener tanto dominio sobre nosotros como para que la imagen de Dios se vea Se ve opacada. empañada. Así O sea, mismo. opacada hasta tal punto de yo me caigo. Y Me me caigo levanto, hoy sí. y me caigo Me mañana levanto. y vuelvo y me caigo. Así es. ¿Sabes? O sea, cuando hay esa reincidencia, se supone que el gobierno de Dios no tiene espacio con otro gobierno. O sea, la Así luz y es. las tinieblas no viven juntas. Así es, no Y coexisten. precisamente eso es lo que nosotros queremos. O sea, son los objetivos que nosotros queremos en esta actividad que va a ser Amén. este próximo 28 de febrero en el Parque del Obelisco. Señores, miren, nosotros estamos orando, estamos trabajando para que el reino de Dios, o sea, nosotros podamos manifestar el reino de Dios en aquel lugar. Amén. ¿Por qué elegimos ese lugar? Porque hay personas que van a estar alrededor, que van a necesitar que el reino de Dios se establezca. No es simplemente que vamos a adorar. Va a haber gente que va a necesitar un abrazo, una palabra de parte de Dios. Y eso es precisamente lo que queremos Claro. manifestar Así en es. este próximo 28 de febrero. Y que también queremos que la gente sepa que realmente el reino de Dios no es simplemente lo que nos han enseñado, sino lo que realmente son nuestros frutos. Porque por vuestros frutos, Los conoceré. exactamente. ¿No? Y en ese sentido, Sama, Basilea tiene el sentido, el propósito de salir a las calles, Así es. a buscar a los más necesitados, a extenderle una mano, quizá a personas que duermen en la acera, Así es. quizá a personas que por miedo a ser juzgados por cosas físicas que tienen, no quieren ir a una iglesia porque se sienten indignos Así es. y se sienten que van a irrespetar la iglesia. Entonces, la iglesia ha salido a las calles para rescatarte a ti. Así que te esperamos este 28 de febrero en el Parque del Obelisco y creemos que Dios va a hacer cosas poderosas donde su reino será visible. Y también manténgase atento a nuestros próximos podcasts porque vamos a estar hablando temas muy interesantes acerca del reino de Dios. Así que nos vemos en la próxima.